Muchachos, tuvimos un problema con el celular, pero pudimos recapitular la acción. ¿Cómo es? Tuvo Burkina con yoga bonito, picadísimo. Sí. Pero me gustó, o sea, creo que perdió Burkina. Todo trabado, picado, todo. Pero en ningún momento En ningún momento sentí, como hay otros que tiran, que cuando hay un árbitro nuevo, no cagó la... No perdiste por el árbitro. Y además cortito, el chabón cobra falta, un divino. Pelota. Clank. Sí, Juanma es árbitro de fútbol 11. Me gustó. O sea, en ningún momento yo sentí que Burkina lloró, no tenés idea, pero en ningún momento perdieron por el árbitro. Ahí va. Y con nosotros también nos dirigió, o sea, Bien. una que reclamé yo, unas cuantas y reclamaron ellos, pero ninguno perdió, porque Ah, bueno, bien. a mí me gustó. Cuando aparte, viste, te lo lleva cortito el partido, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, hubo faltas que te... No, güey, que no sé qué. Y hay otros que te dan una biblia para justificarte, chabón. No, porque le pegás abajo. Claro, aparte Bueno, pues no le pego. Bueno, para mí sí. Ya está, cobré. Dale, jugá. Punto. ¿Qué le vas a decir? Sí. Para él y punto. Es que es así, lo barro, entonces porque vos le estás reclamando. Y no. Lamentablemente, digo, ¿no? Y bueno, me acuerdo que lo llamo a Mati y le digo, che, amigo, mirá que encima para combo, la cancha de nosotros estaba horario, estaban los dos equipos. Estaba para arrancarlo puntual. Y ya me faltaba Juanma. Y digo, bueno, lo llamo a ver qué onda, cómo va solo. Ah, porque se llama faltaba Platense. Faltaba Venía Platense. Lalo seleccionó en ese momento, no sé qué pasó. ¿Cómo es? Y me dice, estamos a 2 minutos y van a ir a penales. Pero, se le iba a... No sabes más. Me quedé después de partido, me quedé 20 minutos sentadito solo en el piso. Me imagino que en el vestuario se cagaron a palo, ¿no? Boludo, no, increíble, posta que increíble. Desde que yo volví a Sólidos, de las derrotas más vergonzosas en la historia. Uy. Pero a ellos les salieron todas intentadas o... ¿A nosotros qué? A ellos les salieron todas ustedes, ¿no? No, o sea, empezamos ganando nosotros y tuvimos, o sea, lo común. O sea, nosotros tuvimos más, llegamos más, todo. Pero ellos metieron un gol de rebote en un córner y andá a sacarlos de atrás. Empezaban a hacer tiempo por acá, pero bueno, cada uno juega lo que a mí sí me dolió es que no nos sobró eso. Y boludo, estamos 3 divisiones arriba. Está bien, yo había hablado con Facu Rodman en la semana, porque él entrena con algunos de ellos. Entonces le digo, che, ¿qué onda Facu por acá? Claro. Y me dijo, mira, este juega, este por acá, este, y yo vi la fotito, me pasó con foto, todo un fenómeno, un scouting. Y digo, che, pero de estos 5 que me pasaste, 6, solo conozco a 2, que es un enanito que parece Soteldo, un rubiecito, y el Fabri, el 9. Claro. Eso los conozco, el resto no conozco. No, ni idea, pero ellos entrenan. Bueno, vinieron todos, vinieron todos, eran el Barça de Guardiola en un momento. Y bueno, nada. Erró uno de ellos. Nosotros si metíamos, ganábamos, lo erramos. Erramos lo otro y bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y no les queda la Mercosur algo por haber llegado a distancia de Sudamericana? No, creo que no. Por eso, boludo, eso es un pijazo. Estoy afuera de todo. Y decirle a Jean que se invente una Copa Argentina, algo. Yo propuse hace un montón la Copa Nahua, todavía la sigo. O
O sea, había Copa y Melón y no puedo ver Copa Alderete. Eso. Tenés para elegir. ¿Y? ¿Qué pasa? Yo estaba jugando re tranquilo, Sí. después tiré unos pasecitos, Chill. era el que menos corría, o sea, conmigo era uno menos. Y cuando entré en calor un poquito, Ya te mandaste más. me Te mandé un cebaste. poco más y no me di cuenta que cuando tiré un enganche, lo tiré bien, pasó el otro como camino un hielo, pero mi rodilla también pasó. ¡No! Y nada, tenía agua también, estoy con hielo. No, Marche, qué paja. Y encima siento que cada vez juego peor, boludo, pero no me sale a dar un pase. Y pero por la falta de fútbol. Amiga, hace 1000 años partido. Claro. Me pasó a mí en pandemia. Sí. Yo ¿cómo es? En un momento acá en Capital no se podía hacer nada, no se podía nada. Pero en provincia había algunos lugares en donde hacían fútbol. Sí. Entonces yo, pero claro, estaba como la cosa de que no podían pasarse los de provincia a capital y viceversa. Tenías que tener como un tipo de permiso, algo así, ¿viste? Y como decíamos, bueno, que nos ayude Dios. Nos pasábamos la General Paz, íbamos a jugar. Después de jugar un año, 8 meses que no tocaba una 8, la primera 8 el primer pique que tiró. No. Era una cosa increíble. Te pidió. Yo, a ver, un día vi que había 800 mensajes y no lo abrí porque digo, no saber de qué están hablando. Y lo cruzo a él y me dice, puedes pedir el número todo, ¿de qué pasa? Las camisetas, pero son como 20. Le digo, yo voy a poner un poco de y bueno, y ahí tuve que ponerle la mitad de la reserva. Ah, sí, tenemos que poner un toque. Claro, yo lo pagué, Ah, somos una banda igual. Por eso, o sea, Somos como 15, no sé cuánto. no, parece el pedo, totalmente al pedo. Qué bien enfermo. Ayer no sé dónde, yo tengo, bueno, el chino, mi arquero, Sí. trabaja en el predio que es una marca Ahí en colegial, sí, un premio de, claro, colegial, Villa del Parque. claro, ahí. Bueno, él trabaja ahí. Y el otro día vi ahí que lo visité, fui a tomar mate. Sí. Y había una escuelita de mixto, de nenes encima, nenes y nenas, chiquitos, bien, sí. Había una chica, una nenita, la rompía toda, la pelota cerquita. Vos te das cuenta, No, ya. te das cuenta de quién es crack y quién no, ¿viste? Quién le cuesta un poquito. La chaboncita pegadita al pie, pegadita a todo, máquina.
la próxima cambio por el 14. Ahora Decile al juez. al árbitro. Ah, Vos decile, juez, cambio. me grito ahora. ¡Pela! ¡Cambio! ¡Pela! Cambio, juez. Chino. Ahí nosotros sí vamos a estar en el premio. Sí, me dijo David. Pero al final nos queda un poco tras mano con la gente y nos cambiamos. Tipo, mucha. Muy lejos. Claro, para lo que es todo lo que está acá, que es lo central, ¿me entendés? Pero queríamos, creo que estábamos a nada de ya de avanzar y concretarlo. Sí, me había dicho David. Pero bueno, nos ofrecieron también, que ya también lo teníamos hablado del año pasado, inclusive ahí por Lugones. Y nada, vamos a estar ahí más cerca de la zona. Que Villa del Parque. O sea, no es tan lejos, Pero te queda a Lugones te queda más cerca. Exactamente. Pero te digo, estábamos a nada de confirmar ya la... Sí, me dijo David. De hecho, yo le dije, che, escuchame, chino roñoso. Te traje acá y te estoy haciendo un negocio, boludo. Haceme algo ahí, algo es mío, un porcentaje, boludo. Claro. Pero nada, nos inclinamos. No. Más que nada por el horario. El horario que nos habían ofrecido estaba bueno. ¿Qué horario le dije? 9 de la noche. Si nos ofrecía 8 también estábamos contentos. Pero. ¿Y quién va a estar ahí? Yo. ¿Con? Yo. ¿Con Con te Jet. voy a visitar? Venite, amigo, venite. Venite, si no día. La clase, ¿vos ya estás en la clase todavía no? ¿Quién? Vos. ¿Clase de qué? Fútbol. Yo ya di 500. Yo trabajaba en un club, Marce. Ah, es verdad, me dijiste. Trabajo. Vos me decís, Nahue, venite y ayúdame a levantar los conitos. Yo vengo y te ayudo a levantar los conitos. Y hacemos algo ahí. ¿Qué días van a estar? Y vamos a estar los lunes. Va a comenzar en mitad de septiembre, creo. Yo estoy, Marcenita, aunque sea un ayudante para limpiarte un trapo, lo que sea. Yo estoy, boludo, a mí me sirve. ¿Y qué onda el curso? Bien, muy bien. Ahora arranqué el segundo trimestre, el segundo cuatrimestre. Yo le pego al arco, ¿no? Arranqué el segundo cuatri. Normal, tranqui, está bueno. Lo que a mí a veces me pasa que no es que me mata, pero tengo que ir a veces a la quemita de noche, que queda ahí por Devoto a la noche. Y no, ¿dónde queda la cancha San Lorenzo? No, más para Bajo Floresta. Más, bueno, por ahí está la quemita, de noche. Sí, amigo, olvídate. No, boludo, todo bien, con Huracán, hermoso, pero dejate de joder. De hecho, amigo, yo entrenaba en español ahí y yo iba de 3 a 5 de la tarde y era durísimo. No, imagínate de noche, Marce, No, ni las almas están ahí. No, es una cosa de loco. Y yo, bueno, pongo adentro el auto, lo pongo adentro de la quemita. Yo soy socio de Huracán, entonces como un descuento me hacen, pero pero si lo tengo que dejar afuera, lo cuelgo en el árbol, porque dejate de joder. Sí, boludo, pero no, está bueno, me encanta. ¿Hacés virtual y presencial que es una vez por semana? ¿O una vez por mes? Una vez por mes, claro. ¿Cómo cambiaron de la pandemia eso? Que el otro día justo lo hablábamos que por algunas materias no cambia tanto, para las materias que son más, qué sé yo, por ejemplo estudié locución también y tenía que estar en un estudio de radio, tenía que estar en todo, ¿viste? Y virtual no sirve. No. Tenés que estar en un estudio, estar con el productor, cantarle lo que querés, lo que necesitás. Qué sé yo, es un montón. Y acá, qué sé yo, también, en la cancha todo bien, vos podés hacer un trabajito en la computadora, como el que se paga el equipo, pero la realidad es que vos estás haciendo las cosas cuando estás ahí. Es que literalmente vos podés armar todo muy lindo y se te ve hermoso lo que ves acá en la cancha. Y no te resulta. ¿Qué ves? Ahí está. Sí. Claro, ese es el tema. Es que Y de la pandemia curraron un montón con la virtual. sí. Y les sirve porque viven, qué sé yo, en Chivilcoy. No, le sirve 100% Claro. y te viene una vez por mes. Claro. No, lo podés hacer. Pero no, es un... A mí me pasó que había arrancado el de futsal, ¿viste? Ahí en Huracán Sí, me también. dijiste. Me dio mucho a trabajar unas cosas. Que
ya habías visto. Que ya había visto, había cosas que estaban impecables, buenísimas. Los profes, no tengo nada para decir a los profes, todo lo contrario. Pero ¿qué pasa? Me estaban matando los sábados a la mañana, porque yo los viernes terminaba a las 12. ¿Entendés? Y Claro. me mataba los sábados a la mañana, pero mal. Y yo vi algo que me sufrí mucho, ya fue en la otra carrera que hice, fue cursar los sábados, que en mi vida dije que iba a volver a cursar. Y me cagó esto, y a veces no me levantaba, o me decía, bueno, ahora en un toque, y terminaba viendo menos. Y de verdad me quería matar, porque digo, no puede ser, no, viernes. No, sabes qué hacer ni en pedo, ni en pedo. Creo que lo odio, me tuve más de 3 años cursando sábados a 7 de la mañana. No, Marce. Sí, no, de 7 a Sí, 1. te pasé la receta para no dejar la carrera. No, amigo, estuve a esto, o sea, y a quedarme libre también, Sí, yo por ejemplo, bueno, ahora yo no salgo un carajo, pero imagínate si salís un día o simplemente no tenés ganas. No hay chance, amigo. No. Y me mató, y después me pasó que lo presencial estaba bueno, pero hubo veces que se hacía teórico que se podía hacer tranquilamente virtual en cancha. Y vos decís, amigo, no sé si... ¡Vela! ¡Vela! Y cuando hubo 2 veces que no pude ir a presencial, mis compañeros me dijeron, amigo, que teórico no Anda la puta que te parió. Claro, es práctico, es práctico. Y nada, y me empezó a pasar lo de los sábados. Claro. Y dejé de ir. Así que... Se hará en otro momento. Bueno, Marce, contame, yo estoy, Dale, amigo. Te vengo a hacer la segunda. ¿Lunes y qué? Solo los lunes fue. ¿Femenino encima? Sí. Me encanta. Che, ¿me estaban esperando a mí? Sí. Nada, mentira. Ah, me maté. No. ¿Qué recién había llegado? No, yo llegué a las 6. Queda. Ah, sí, acá. No encontré lo aguanta, me estoy muriendo. Se le fue a poner. Ahí está. Ah, bueno. Che, ¿viste River Marce anoche? Vi poquito. Vi los últimos minutos. Qué duro, Che, pero igual, va, qué sé yo. Sí. No banco yo, No, a ver, en el momento y en el ambiente de fútbol está bien. Pero lo dejás re expuesto, boludo. Sos un hijo de puta. Encima de la forma, pará, boludo. Encima apunté al aire. Está esperando el córner, se la va a tirar. Además Mundial está jugando para el ojete, no sé qué tanto. Mundial está jugando para el ojete, de los 50 centros que tira, 58 son atrás. Y no llega nadie.
Ahora vamos a poner el pelaguido, qué carajo opina del partido. No, pero horrible, horrible. Igual más verde que una planta galopo. Se hizo expulsar de una forma muy boluda y ahí a River se le complicó el partido. El DT sacó a Juanfer, no lo puedo creer. Pero bueno, andás a ver si Juanfer estaba para jugar todo el partido. Y puede ser. Pero anduvo bien el partido. ¿Quién? Juanfer. Sí, espectacular. La Jones. Para mí yo. ¿Pero qué dejó al 9? Dejó a Lo Borja? dejó, no. Estaba Drusi, pero Drusi se lesionó, así que entró Borja, con uno menos. Y después jugó a Juanfer y dejó a Nacho. Nacho anduvo bien, Nacho estuvo espectacular, pero Juanfer es un distinto. Uy. No. Es algo de alguien. Sí. ¿Es hermano yo? Es parecido. Ah, mira. 2, 3, 4, 5, 6. No sé, tiré por tirar, pero... Y... Puede ser. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Y sí, vale. Juega banda. Jugadorazo. Desde acá del staff es uno de los que más me... Igual yo tengo una debilidad por uno nada más. ¿Por? Tengo una debilidad por uno nada más. Por el señor Matías Moreira. Matías Discoteca Moreira. Me encanta. Jugadorazo, bien. Qué bien. Che, sos un forro. ¿Cómo me vas a poner para grabar fulete, boludo? Mirá que hay soletes en la vida, pero como vos, ninguno. Me toca filmar, como no los puedo ni ver y me toca Pero filmar. flaco, mirá si yo me voy a poner a pensar Gracias por el eso, flaco. boludo. boludo, Mandale gracias a Nina. Igual ya está, si me meto la pelota. Está complicado. No, boludo, están flotando para acá, boludo. Buenísimo eso. Y quiero que estaba por allá, el señor padre. Ah, con Rocco Orlando. Sí.
No sabés cómo la pasé el martes. Para el ojete. No sé ni para qué me gasto para las redes. No, yo lo empujé 3 veces y bueno, no, ese es por donde allá que no sé qué será de gol, pero no se lo puedo ni pesos. Che, acá hay que elegir. Amigo, Sí, ¿lo estamos querés? buscando eso, pero creemos que está allá en el arco. Dale, chao. El otro día también tuve un show de Mora, tuve un show de Mora y la nada íbamos a salir con él y con Juana a cenar, ¿viste? Y le digo, che, vamos a algún lugar, porque Juana quería, no sé, eran como las 12 de la noche, casi una, Sí. y Juana quería, no sé, ir a, un poco más me quiere llevar a Rodicio, ¿viste? Y le digo, escuchame, Juana, todo bien, pero yo no tengo tu capital, o algo más tranqui, ¿viste? Entonces le digo al otro, me habla de mis amigos, vamos, al final le digo, bueno, dale, vamos, que no sé qué, pero un lugar más tranqui, ¿viste? Algo que sea baratito y rico. Y la nada me dice, yo conozco un lugar, pero no me acuerdo cómo, a ver, ahora lo busco. Y la nada me tira, amigo, ¿conoces a, por acá, Fulete? Andá a la concha tu madre, le digo, no sale una mierda ahora. Qué hijo de puta, me volvieron toda la semana. No, igual sí, Marce, fracaso total de Sony. Fracaso total de Sony. Lo hablamos el día anterior, puede pasar cualquier cosa. No. Eso ya se fue a la mierda. Qué hijos de puta, boludo. Se fue a la mierda, boludo. Fue un poquillo larga, por lo menos. ¿Hubo sanciones? Che, no puede ser que me haya servido mate, boludo. Mirá vos, está pintado. Es más, yo voy con Ale porque me mata. ¿Dónde las echás? ¿Dónde está? Y no traen para acá, qué hijos de puta. ¿Eh? No, bueno. Dale. ¿Fulete? ¿Qué dijiste? No, ¿Qué? ¿Tenés qué? no sé qué. ¿Correr a Fulete? No, ¿qué? No, yo estoy loco. Estás Max. loco, amigo, Ya me te tiene peloteo. mal Fulete, amigo. Que no se entere Fulete cómo está porque sabes que no. Me hace una canción a mí, la puta que lo parió, el Fabri. Fabri, hijo de puta. ¡Meta! ¡Papá! ¡Uy! Por amor a Dios. Qué bien así.
Está bueno, o sea, arquero. Arquero. Tenía barba. Me hizo acordar una vez había ido estaba jugando al Babi y me llevaron a jugar al City. Claro, me dice, sí, bueno, bien, ¿qué categoría? ¿Qué categoría? Me acerco. Claro, olvidate, boludo. Y él tenía 3 años. ¿Qué pasé? Y ayer me pasó o sea, tenés 15 años y la altura del peladillo, boludo. No. Igual, yo siento, yo estoy hablando, yo tengo 26 ya. Sí. Me siento demasiado choto. Pero yo siento que los guachines de ahora, los que tienen 13, 14, 15, están más grandes. O sea, Sí, comparado a mi época, que tampoco que tengo como pero digo, los veo más chicos, soy 10 años más grandes la banda. Siento que están más altos los guachines. Sí, comparado con los 2000, poner del... A ver, no sé cómo tirar una fecha entre el 2007 y el 2015 eran como más pequeños. 2020 te pegaría. De eso por ahora, de 20 por ahora son todos. Bajate más pelota que Borja. Y solo eso. Sí, sí, ¿no? Venía laburando. ¡Bravo! ¡Bien, gordo! Bloom. No, sale jugando bravo. Muy bien. ¿Qué tenemos, Marce, ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Todo? Sexta, Recoleta. ¡Juez! Pela. No, la próxima. La próxima cambio. La próxima cambio. ¿Ahora? No, la próxima. Cambio. Out. 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 Cultura argentina.
figura Marce? No, ¿no? ¡Arriba! ¡Seguida, Valen! No puedo hacer este frío, la puta madre. ¿Quién? Ah. Tengo Oreo. Excelente. No te puedo creer el bochón que acaba de sacar el arquero. Uy. Matero de allá, creo. Sería bueno estar al pedo. Ah, ¡clank!
Perdón. ¿Cuándo fue el. ¿Qué fue el shoot así de cancha que peor te dijeron, que más te jodió? Pasa que siempre fueron punteadas aleatorias de padres. Ah, de padres. De padres. Un rejuguete. Regalado. Lo que sacó el arquero. Copés, boluda, siempre te ¿viste, boludo? The MVP of the match is Santino Andino. Bueno, pues entiende las condiciones. Es cuando. Es como cuando la pelota está mojada y se pica. Está. A Nacho ya le dieron más y no sacaron una tarjeta. ¿Se dieron más ayer? Y a Nacho le dieron más y no le sacaron una tarjeta. ¿Cuándo? A los de Libertad. ¿Está bien expulsado, Galopo? ¡Amarillo! Amarillo, chicos, entrada, Ahora estamos acá, Marce. Seguimos acá. ¿Pero en esta cancha? Sí. La puta madre. No pusieron ni la red, así que. Una masacre de ley de acompañado de la frase jugar fútbol con la pelota. Dale, sí, dale. Ahí tiene ventaja.
Muy bien, no se fue. Bien el amarillo,